muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en la segunda semana del cuarto mes del año. Han pasado ya 15 semanas del año escuchando cada semana el canal. El tiempo corre sin parar y, como decía el poeta, el tiempo se escurre como agua entre los dedos. Eso significa que por muy joven que usted sea, también se acerca cada día más al final de su vida y se lo recordamos por si no se había dado cuenta. El acercamiento al fin de sus días no se detiene. Y luego, ¿qué pasará, estimado oyente? Por eso, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, nos ha parecido muy oportuno llamar su atención a esta altura del año, seleccionando para usted en el programa de esta semana el conocido pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, enseñado con el toque característico del Ministerio Tinajas, cuyo texto parafraseado quedaría más o menos así. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues eso es engañarse a sí mismos, sino más bien obedezcan lo que oyen de la palabra de Dios, porque el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como una persona necia que se mira al espejo, se olvida de cómo está su cara y sigue igual. Pero el que está atento a la palabra perfecta de Dios que le da libertad, persevera en ella, no se olvida de ella y es obediente a ella, a esa persona le irá bien en la vida. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Bien, tal como es nuestra costumbre, para que usted comprenda mejor el texto bíblico de hoy, haremos el estudio como siempre por medio del método expositivo, es decir, explicándole a usted punto por punto esta parte de la palabra de Dios. Y, como tenemos por delante un programa largo y el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de Santiago capítulo 1, versículo 22, nuestro primer pasaje de hoy. Dice: No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues eso es engañarse a sí mismos, sino más bien obedezcan lo que oyen de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que usted está siguiendo el canal, estimado oyente? ¿Cuántos mensajes de la palabra de Dios ha escuchado con nosotros, estimado oyente? ¿Cuántas enseñanzas de todas las que le hemos dado ha obedecido usted, estimado oyente? Por ejemplo, ¿ha dejado de ayunar? ¿Ha dejado de diezmar? ¿Ha dejado de asistir a las iglesias falsas? ¿O aún sigue en su iglesia sabiendo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres? ¿Se ha echado atrás en su deseo pecaminoso de poner una demanda de divorcio, habiendo oído en este canal muchas veces que Dios aborrece el divorcio? ¿Ha dejado el adulterio? ¿Ha dejado su amante? ¿Ha dejado de abusar de sus hijos y su esposa? ¿Ha dejado el machismo que tantas veces hemos denunciado en este canal? ¿Nos ha obedecido en todo lo que le hemos enseñado? ¿Cuántas veces ha escuchado y hemos demostrado en el canal con la palabra de Dios que el catolicismo, el adventismo, el calvinismo, el pentecostalismo, el unicitarismo, los rabinos y 100 ismos más son todas iglesias falsas, pero usted aún sigue en esas iglesias? ¿Cuántas veces hemos enseñado abiertamente con la palabra de Dios, demostrando que la oración de fe es falsa, que no salva a nadie, y aún sigue usted confiando en esa mentira y quizás, también la está enseñando a otros? ¿Cuántas veces le hemos pedido que nos ayude con su donativo voluntario para seguir difundiendo el verdadero evangelio? Y usted se ha negado, siendo tacaño, avaro, egoísta, indiferente y gastando su dinero en otras innecesarias cosas, cuando en el pasado usted daba sacrificialmente el diezmo a los lobos. ¿Cuántas veces le hemos enseñado la palabra de Dios en estos años y usted sigue viniendo solo como simple curioso, simple oidor, simple indiferente y comodón?
anclado en sus ideas, en su iglesia y siguiendo a su falsa pastora, pastor, rabino o sacerdote? ¿Sabe usted que por cada día que nos escucha enseñándole correctamente la palabra de Dios y usted no obedece lo que escucha de nosotros, usted va acumulando ira para el día de su juicio, como dice Romanos capítulo 2, versículo 5? ¿Ha leído ese pasaje, estimado oyente? Aquí, el pasaje de Santiago, un apóstol tan radical como nosotros, o incluso menos radical que nosotros, le está diciendo que no se quede en la simple comodidad de escuchar la palabra de Dios como simple simpatizante del canal, sino que cruce la barrera y sea valiente, rompa con su iglesia, rompa con el pecado, rompa con la pasividad, rompa con la indiferencia, rompa con la tradición, rompa con la religión, rompa con la desobediencia. ¿Qué viene a escuchar al canal si no obedece lo que enseñamos en el canal? ¿A qué viene, estimado oyente? ¿Viene solo por curiosidad para compararnos con su falso pastor, pastora, rabino o sacerdote? ¿A qué viene a escuchar si no obedece lo que decimos tomado de la palabra de Dios? Santiago es radical, pero nosotros también somos radicales. Santiago decía lo mismo a su audiencia, y lo decía de forma radical. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues eso es engañarse a sí mismos, sino más bien obedezcan lo que oyen de la palabra de Dios. Y ahora la última pregunta de esta parte del mensaje. ¿Cuántas veces ha escuchado nuestra invitación a convertirse por medio de los dos requisitos de la palabra de Marcos 1:15 y usted se ha negado, lo ha rechazado, lo ha menospreciado o lo está postergando? ¿Cuántas veces? Esa es la peor desobediencia de su vida. Desobedecer Marcos capítulo 1 versículo 15 implica condenación eterna. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Si usted aún sigue indiferente o aún sigue en alguna iglesia de las que siempre denunciamos, usted es un engañado, como dice Santiago en este pasaje. Usted está siendo desobediente a Dios, usted está ofendiendo a Dios yendo a esas iglesias y usted está acumulando ira y juicio ante Dios por ser simplemente oidor de lo que decimos, pero no hacedor de lo que decimos de parte de Dios que le habla a usted por medio de este canal. No se contente solo con escucharnos cada semana, porque por cada semana que nos escucha y no obedece, aumenta usted su juicio. No se engañe a sí mismo, estimado oyente, como dice el pasaje. Usted solo tiene un camino: obedecer lo que dice la palabra de Dios y lo que le hemos dicho en este canal de la palabra de Dios. El resumen de este radical versículo 22 es: primero, no se contente solo con escucharnos. Segundo, deje de engañarse a sí mismo. Tercero, obedezca hoy mismo la palabra de Dios. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. 3 veces se lo dice Dios en Hebreos, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 15 y capítulo 4, versículo 7. Bien, entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 23 y 24 que dice: El que escucha pero no pone en práctica la palabra de Dios es como una persona necia que se mira al espejo, se va, se olvida de cómo está su cara sucia y sigue igual. Este pasaje radical y directo de Santiago no solo nos enseña a practicar las cosas que están claras en la palabra de Dios, sino que también en este versículo está inferencial dejar de practicar lo que la palabra de Dios condena. Por ejemplo, deje de estar relacionado en un noviazgo equivocado, porque eso destrozará toda su vida. Deje de andar de cama en cama. Deje de ser hipócrita. Deje de ser machista. Deje de ser hereje metido en una iglesia. Deje de ser un líder que enseña mal la palabra de Dios. Deje de practicar la hechicería y la santería. Deje de creer en las cartas y el horóscopo. Deje de una vez la fornicación y el adulterio. Deje de defender y creer en la perversión de la ideología de género.
Deje de practicar la homosexualidad. Deje de pensar en el aborto. Deje el odio y deje de practicar la falta de perdón. Deje de practicar la infidelidad. Deje de pensar o intentar el suicidio. Deje de practicar la borrachera o el gusto por la bebida. Deje de meterse en deudas. Deje de practicar la forma de vestir sensual de las mujeres mundanas. Deje de practicar comer y comer, o sea, deje de ser gordo, porque la gordura es pecado. Todo pastor gordo está en pecado, excepto que esté enfermo. Toda gordura que no sea por enfermedad es pecado. Por eso si usted ve un pastor gordo, ese pastor, si no está enfermo, está pecando. Deje de practicar la mentira. Deje de practicar el ayuno, el diezmo, las vigilias, la pereza. Deje de ir a misa. Deje de adorar a María. Deje de lado la idolatría. Deje de lado practicar el calvinismo reformado retorcido. Deje de lado su confianza en las sectas. Deje de practicar la indiferencia o la flojera de carácter. Sea radical. Deje de lado el mundo y su vanidad. Deje de despilfarrar el dinero y tome la sabia decisión de hacer su donativo voluntario al Ministerio Tinajas para ayudar a otros a conocer la verdad. Deje de ser una mujer mandona, dominante, prepotente, charlatana y terca, que manda en casa como si fuera una dictadora. Deje de ser pastora, deje de ser sacerdote, deje de ser pastor falso de las iglesias de hoy, deje de ser un necio rabino. Deje de practicar las costumbres judías que no le valen de nada. Deje de hacer el ridículo hablando palabras en hebreo como si eso le agradara a Dios. Deje de practicar el sábado. El sábado está caducado. Deje de practicar el diezmo. Eso es tirar el dinero a los puercos. Deje de ir al seminario, sea católico romano o sea evangélico cristiano. Los seminarios no le enseñan a practicar correctamente la palabra de Dios. De hecho, un seminario bíblico, un instituto teológico o una universidad cristiana, todo eso son prácticas contrarias a la palabra de Dios. Si usted está estudiando psicología, debe dejar de practicar esa carrera. Abandónela hoy mismo, ya que usted está practicando día a día el pecado, porque la carrera de psicología es pecado. Y por supuesto, deje de visitar al psicólogo. No sea necio, estimado oyente, como dice el pasaje. Le estamos diciendo concretamente las manchas que hay en su cara, como decía Santiago en este pasaje. O dicho de otra manera, le estamos mostrando las manchas de su alma. Así que no siga indiferente, no siga practicándolas. No se vaya hoy sin limpiarlas, estimado oyente. Practique desde ahora la verdad, siendo instruido por el Ministerio Tinajas. No cargue más y más su alma con la práctica del falso cristianismo. Olvídese del cristianismo moderno de las iglesias de hoy. Deje de practicar lo errado de las iglesias y estudie con nosotros lo que verdaderamente debe estudiar y practicar de la palabra de Dios. Bien, creo que ha quedado suficientemente clara la explicación de este pasaje, con algunos ejemplos claros tocando los puntos y palabras más importantes de este pasaje de Santiago. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 25, que dice: El que está atento a la palabra perfecta de Dios que le da libertad, persevera en ella no siendo olvidadizo y siendo obediente, entonces a ese hombre le irá bien en la vida. Punto número 1. Este pasaje le dice a usted, le manda a usted que esté atento, estimado oyente, esté atento a lo que decimos. Lo dice la Escritura aquí en boca de Santiago. O sea, no sea indiferente, que no le entre por un oído y le salga por el otro. Estar atento es un mandamiento. El verbo aquí, dicho por Santiago, está gramaticalmente en modo imperativo. Por lo tanto, usted debe obedecerlo. Así que no se distraiga cuando escucha nuestro mensaje. No sea olvidadizo, lo dice el pasaje. Haga el esfuerzo de tomar apuntes de lo que decimos, concentrándose un momento. Solo le pedimos una media hora de su semana. ¿Es mucho para estar atento?
Detenga el vídeo cuantas veces sea necesario para apuntar y meditar en cada punto que le damos. Estudie lo que le damos, sea bereano, esté atento. Preste atención a cada tema, repase cada punto que le damos en cada estudio, esfuércese como nosotros nos esforzamos en estudiar la palabra de Dios, valore lo que le damos, no solo oiga y oiga y oiga el vídeo, eso se olvida, tome apuntes, estudie lo que decimos tal como dice esta sencilla parte de la palabra de Dios en el día de hoy. Esté atento a la palabra de Dios que le explicamos, es un mandato dado por Santiago. Si usted ahora no está atento a la palabra de Dios, un día usted temblará ante la palabra de Dios. Punto número 2. Aquí Santiago llama a la palabra ley perfecta. A pesar de las críticas hacia la Biblia, nosotros seguimos creyendo por propia indagación personal que la Biblia es la ley de Dios perfecta para el hombre. La Biblia es la verdad perfecta y absoluta sobre la tierra. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta. La verdad tiene que estar en el planeta. Y no hay ningún libro que sea como la palabra de Dios. Ni el Corán, ni los Vedas, ni los dogmas católico-papales, ni el falso libro del Mormón, ni las revistas de los testigos, ni las palabras falsas de Elena White, ni las falsedades que escribió Juan Calvino. Todos esos son falsos, no son palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, o sea, la Biblia, ha dado evidencias a lo largo de los siglos que es una palabra que da vida, es perfecta y da libertad al hombre, como dice aquí Santiago. Libertad tanto para la tierra como para la eternidad, porque la Biblia es el manual de Dios escrito para que el hombre no se autoesclavice o no lo esclavicen otros hombres, como es el caso de la política o el caso de la religión. Dos áreas del hombre que siempre esclavizaron al hombre. En este canal le hemos enseñado en más de 300 vídeos la forma de ser libre del engaño de la política, del engaño del mundo, del engaño de la religión, del engaño de las iglesias y del engaño moderno de la psicología, la moderna religión secular. Así que sea libre, estimado oyente, sea libre como dice Santiago, sea libre estudiando con nosotros la perfecta palabra de Dios. Recuerde las palabras del Señor Jesús. Si conocen la verdad les hará libres. Y recuerde también las palabras del profeta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros le regalamos cada semana el verdadero conocimiento de esta perfecta palabra de Dios que le hace libre. Los pastores esclavizan, los sacerdotes esclavizan, los rabinos esclavizan, la psicología esclaviza, la política esclaviza, la religión esclaviza, el dinero esclaviza, la droga esclaviza, la tecnología esclaviza y mil cosas más esclavizan al hombre, pero la verdad de la palabra de Dios correctamente enseñada da libertad al hombre y eso es lo que hacemos aquí en el Ministerio Tinajas para usted. Ese es nuestro trabajo, estimado oyente, enseñar y hacer libres a los hombres por medio de la enseñanza de la palabra perfecta de Dios. Y punto número 3. El pasaje acaba hablando de ser dichoso, de ser bienaventurado, o dicho en otras palabras actuales sería, para que usted no sufra innecesariamente en la vida, para que usted no se meta en líos en la vida, para que usted no falle en las decisiones en la vida, para que usted no sea desdichado en la vida, para que usted no sufra por su culpa en la vida y sobre todo, para que usted no experimente la angustia eterna de su alma en la otra vida. Para todo esto, usted debe obedecer la palabra de Dios. Lo dice Santiago. Y por sobre todas las cosas, lo que usted y todo hombre debe obedecer antes que nada para ser dichoso es obedecer los 2 mandamientos que Jesús mismo puso tan pronto empezó su predicación pública. 2 mandamientos dichos en Marcos capítulo 1 versículo 15, mandamientos que no predica ningún pastor. Solo así usted será libre, bienaventurado
y dichoso tanto en esta vida como en la eternidad. Ahora, llegados ya al final del mensaje, solo nos queda redirigir el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre, precisamente a Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15 es el pasaje con el que todo pastor debe concluir su predicación. Por lo tanto, si un pastor no cierra su mensaje con Marcos 1:15, ese pastor es un falso pastor, es un impostor. Si usted escucha una prédica, una conferencia, una clase radial, una enseñanza, un estudio o lo que sea, y el predicador no redirige ese mensaje hacia Marcos capítulo 1, versículo 15, usted está delante de un lobo, un mal predicador y un presumido que solo alardea de conocimiento bíblico, pero ni él es salvo ni sabe enseñar a su audiencia cómo ser salvos con este pasaje. Haga la prueba hoy mismo, estimado oyente, haga la prueba. Elija al azar cualquier predicador y usted verá que no predica Marcos 1:15, precisamente el primer mensaje del Señor Jesús, el mejor predicador. El mismo Señor Jesús utilizó ese pasaje en su primera prédica. Ese es el modelo. Todo predicador debe aprovechar que tiene delante una audiencia para enseñar la salvación por medio del único método de salvación, Marcos capítulo 1, versículo 15. Quien no predica en su mensaje Marcos capítulo 1, versículo 15, es un lobo, que conste en acta. Entonces ahora, para que usted sea perdonado por haber desobedecido muchas veces la palabra de Dios, para ser perdonado por no leer ni estudiar la palabra de Dios, para ser perdonado por haber vivido engañado toda su vida en la religión por no escuchar ni leer la palabra de Dios, para ser perdonado por haber sido solo oidor y no hacedor de la palabra de Dios, para ser perdonado por no haber puesto en práctica la palabra de Dios, para ser perdonado de haber dudado de la palabra de Dios, para ser perdonado por haber asistido o estar asistiendo a una iglesia que enseña mal la palabra de Dios, para ser perdonado por ser un necio siguiendo a un pastor, pastora, rabino y sacerdote que manipula la palabra de Dios, para ser perdonado por no haber hecho caso de los gritos de su conciencia y su razón, que son una mini palabra de Dios, para ser perdonado por haberse metido en alguna esclavitud por no haber hecho caso de la palabra de Dios, para ser perdonado por meterse en un noviazgo equivocado, por haberse casado con quien no debía, por estropear un matrimonio y por haber puesto un divorcio, por no haber consultado la palabra de Dios. Para que usted sea perdonado de todos estos pecados y de todos los pecados hechos en su vida, en desobediencia a la palabra de Dios, usted debe obedecer hoy mismo los dos requisitos universales que manda la palabra de Dios a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15, y que nosotros se los detallamos a continuación una vez más. Apúntelos, esté atento, como dice Santiago, apúntelos en su memoria y sobre todo, apúntelos en su alma. Esté atento, como dice Santiago, y empecemos con el primer requisito para el perdón de Dios, que es el arrepentimiento, que tiene dos pasos. Primer paso, usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta sus pecados pasados desde su juventud hasta ahora, y a la vez usted debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Así de sencillo. Segundo paso del arrepentimiento. Usted debe reconocer con su boca delante de Dios que es culpable y responsable de sus delitos, y que por ello usted merece recibir la justicia de Dios. Ahora, el segundo requisito que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15 es creer el Evangelio. Primero, ¿qué es entonces el Evangelio que debo creer? Bueno, el Evangelio, o buena noticia llegada del cielo a la tierra, es que en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para satisfacer la justicia que usted despierta en Dios por sus injusticias. Esto es el Evangelio en estado puro que usted debe creer. Y segundo, ¿qué es creer? Bueno, creer, bíblicamente hablando, significa apropiarse,
significa agarrarse, significa hacer suyo algo. Y en este caso, creer es apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Cuando usted estira su mano de fe hacia el Calvario para agarrar esa justicia caída sobre el Señor Jesús que merecía usted, eso es creer el Evangelio. Ahora, permítame dos aclaraciones llegados a esta parte del mensaje que cada poco tiempo hacemos en el canal. Primera aclaración. Nunca pedimos perdón a Dios por los pecados. Jamás haga eso, estimado oyente. Primero, no hay nada en la Biblia que diga que debemos pedir perdón a Dios, el juez. Un delincuente no pide perdón a un juez. Y Dios es juez, por lo tanto no acepta el perdón porque eso es antijurídico. Pedir perdón a Dios no es neotestamentario. Segundo, lo que usted debe hacer no es pedir perdón por sus pecados, sino reconocer sus pecados de forma concreta ante Dios. Se lo repito, lo que usted debe hacer no es pedir perdón a Dios por sus pecados, sino reconocer de forma concreta sus pecados ante Dios. Pedir perdón a Dios ofende a Dios. Es un invento de la religión católica que luego copió la necia iglesia evangélico-cristiana, apartándose del mensaje bíblico. Segunda aclaración. Cuando usted se ponga a reconocer ante Dios sus pecados más sobresalientes, cometidos desde su juventud hasta el momento de la conversión, en la parte del arrepentimiento de Marcos 1:15, Dios sabe que usted no se acordará de todos los pecados de su vida, ni tendrá tiempo de reconocer todos los pecados hechos en su vida. Entonces, Dios da un recurso al delincuente pecador, y ese recurso se llama la doctrina teológica de la parte por el todo. Es decir, escuche bien, esté atento. Si usted reconoce de forma concreta ante Dios una parte de los muchos pecados de su vida, aunque usted no se acuerde de todos, Dios, por haber reconocido esos pocos pecados concretos, le perdona todos los pecados de su vida. Es tan importante que se lo voy a volver a repetir. Si usted reconoce de forma concreta ante Dios una parte de los muchos pecados de su vida, aunque usted no se acuerde de todos los pecados, Dios, por haber reconocido esos pocos pecados concretos, le perdona todos los pecados de su vida. Dios sabe que usted no puede acordarse de todos los pecados. Eso es literalmente imposible para el hombre. Por eso, Él diseñó esta doctrina. La doctrina maravillosa de la parte por el todo. Dios enfoca este tema así. Escúcheme bien y sígame. Mire, si una persona está dispuesta a reconocer 10 pecados concretos en su vida ante Dios, es porque esa persona estaría dispuesta a reconocer 100 pecados de forma concreta ante Dios si se acordara de todos ellos. Siguiendo con este ejemplo, si alguien pudiera reconocer ante Dios 100 pecados concretos en el momento de obedecer Marcos 1:15, eso le demuestra a Dios que si usted pudiera y se acordara, estaría dispuesto a reconocer 1000 pecados ante Dios. Y así podríamos seguir con la proporción. Por eso queremos animarle con esta doctrina, estimado oyente, la doctrina de la parte por el todo, donde Dios le perdona todo si usted reconoce de forma concreta una parte de sus pecados, sobre todo los más sobresalientes y repetidos. Y nuestra tesis doctrinal de este tema, nuestra defensa de esta tesis, está basada en varios ejemplos bíblicos concretos. Por ejemplo, la samaritana reconoció un solo pecado, su inmoralidad viviendo con un hombre con el cual no estaba casada. Zaqueo reconoció un solo pecado, que era ladrón. Nicodemo reconoció un solo pecado, que era ignorante de la verdad bíblica. El ladrón de la cruz reconoció un solo pecado, que era malhechor. Jesús le tocó un solo pecado concreto al hombre rico, su amor al dinero. El Señor le tocó un solo pecado concreto a Pablo. Estaba persiguiendo al Mesías. Y así podríamos seguir y seguir con más ejemplos.
Esta es la evidencia de una maravillosa doctrina bíblica que nadie enseña. Solo se enseña en el Ministerio Tinajas, la doctrina de la parte por el todo. Para preguntas del tema, escríbanos. Por lo tanto, dicho todo esto y llegados ya al final del mensaje, le invitamos entonces, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, en sus rodillas si su salud se lo permite, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Este es el verdadero y único método bíblico del perdón de los pecados y la verdadera forma de la salvación de su alma. No hay otra forma. Los diferentes métodos de salvación que enseñan en las iglesias católicas, calvinistas, adventistas, pentecostales, unicitarias, mesiánicas, ortodoxas, mormonas, bautistas liberales y los rabinos, todos sus métodos de salvación son un fraude. La verdad para entrar al reino de los cielos, estimado oyente, está en Marcos capítulo 1, versículo 15, dicho por el mismo Señor Jesús el Salvador, el Señor del Evangelio. Y ahora, antes de terminar, permítame tan solo unos minutos más para tocar un tema actual que, de alguna manera, tiene relación también con el mensaje de hoy de Santiago y es el dichoso tema del eclipse que se produjo el lunes pasado. Pero pastor, ¿qué relación tiene el eclipse con el tema de hoy de Santiago? Bueno, escuche. Cientos de falsos pastores, sobre todo pentecostales, han hablado del eclipse como una señal del cielo, pero no pasó nada con el eclipse porque eso de asociar el eclipse a lo espiritual es falso. Todos esos falsos predicadores y necios miembros de esas iglesias que han dicho cosas proféticas con motivo del eclipse se han tenido que tragar sus palabras porque no ha pasado nada espiritual ni bíblico con el tema del eclipse. Si usted tiene un pastor que le ha predicado o profetizado algo con motivo del eclipse, por ejemplo, que es una señal de que Cristo está cerca o una señal del fin de los tiempos, ¿sabe una cosa, estimado oyente? Sea valiente, confróntelo por ser un lobo mentiroso y luego márchese de ahí, estimado oyente. El eclipse no fue ninguna señal divina, ni es señal bíblica de nada. Solo es la excusa para manipularle la mente y amedrentarlo a usted para meterlo en sus iglesias. Cuando hemos oído lo del eclipse como algo bíblico, nos hemos reído una vez más de esos predicadores falsos y nos hemos reído tal como lo hizo Elías con los profetas falsos de su día. Denunciamos a esos perros, como lo llamaba Pablo, y le decimos que tenga cuidado con el veneno doctrinal de esa raza de víboras, como los llamaba el Señor Jesús. Ha pasado ya una semana del eclipse y no ha sucedido nada. Ni Cristo vino, ni los demonios fueron soltados, ni el fin del mundo se ha producido, ni ha habido 3 días de oscuridad, ni es el anticipo de nada. Todos esos bravucones han dicho solamente mentiras, engañando a la gente que se lo cree todo, precisamente por no leer la palabra de Dios como dice Santiago. El eclipse solo fue el cumplimiento de las leyes físicas del cosmos puestas por el Dios de la creación. No fue el cumplimiento de ninguna profecía. Así que tenga cuidado, estimado oyente, que no le eclipsen la mente con la oscuridad de la mentira de estos lobos. Todo lo que hemos dicho, que conste en acta. Y ahora sí, hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, como siempre hacemos, queremos invitarle a no olvidarse de colaborar voluntariamente con el canal.
Abajo, en la descripción del vídeo, tiene las diferentes formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha dicho delante de Dios la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.